¿Aló? ¿Aló? Ok. Em, la primera charla será por el profesor Luis Eduardo Amaya Briceño, quien nos va a hablar sobre clasificación de distritos de Guanacaste usando datos geoespaciales de libre acceso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. La idea de este trabajo es presentar un pequeño avance sobre algo que se ha venido haciendo con datos, como mencionó don Alex, geoespaciales que se pueden accesar de manera gratuita. Tal vez por ahí comenzar un poco. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué, digamos, hacer clasificación con datos de teoría, eh, en teoría gratuitos? La idea que se hizo para obtenerlos, para trabajarlos, un poco el desarrollo de ellos y pues presentar pues un poco de algunas cosas que se hizo. En diferentes contextos económicos, modelos demográficos, no se suele usar, o por lo menos tan recientemente no se suele usar tanta información del contexto de en dónde vive o se desenvuelve la persona, porque no necesariamente el mayor tiempo en donde una persona se desarrolla es en su hogar, puede ser que sea su lugar de trabajo, que ahí tenga su dinámica social. Eso usualmente no se recopila o usualmente no se incorpora en modelos de diferente naturaleza. Si hay gente que lo hace, obviamente, pero ¿cómo hacerlo? Lo tradicional es buscar variables como edad, género, estado civil, salario, cosas de ese tipo. Pero más allá de eso, ¿dónde vivo yo? Debería incidir en alguna medida en los modelos que yo quiera desarrollar, no necesariamente modelos económicos, sino también modelos demográficos o modelos de otro tipo que uno quisiera desarrollar. Ese es un mapa de la provincia de Guanacaste. Ah, y una de las motivaciones principales es que, vamos a ver, en Costa Rica, la división geopolítica es país, provincia, cantón y distrito, y barrios. Pero tenemos una serie de índices que nos pueden ayudar a contestar lo que hemos estado hablando del contexto, pero se quedan un poco limitados a nivel cantón, que es lo que tenemos en índices como el índice de desarrollo humano, el índice de confianza del consumidor. Recientemente el Banco Central, el año pasado, anunció el Producto Interno Bruto cantonal, que obviamente son índices muy bien elaborados, pero que tienen una pequeño problema, por lo menos para temas de aplicabilidad real. No dependen de uno, dependen de otra persona. Y además la frecuencia con que se emiten. Cada cuánto se emite el índice de confianza del consumidor. Creo que es semestralmente. Creo que lo desarrolla la Escuela de Estadística de la UCR. El PIB cantonal, no sé con qué frecuencia lo empezará a publicar y compartir el Banco Central. Entonces, aunque eso existe para caracterizarme a mí, eso está ligado primero a un nivel no tan granular como un cantón. Y, por ejemplo, veamos un ejemplo como el cantón de Liberia. ¿Cómo catalogaría yo el cantón de Liberia? Un cantón rico, pobre, desarrollado, más o menos. No es lo mismo estar aquí en el centro de Liberia que estar en los pueblos alejados del centro urbano de Liberia. Lo mismo podemos tener en situaciones como Escazú, que ahí cerca tenemos la Carpio, o Pavas, con lugares como Romoser, y tal vez algunos barrios que son un poco diferentes. Entonces, generalizar esos cantones de repente no es tan correcto, acorde a los índices de la información que se ha estado recopilando. Entonces, la idea de este trabajo, que esto se puede replicar para todo el país, aunque por esta charla estar en Guanacaste, nada más me concentré en la provincia de Guanacaste, es tratar de tener un índice socioeconómico construido por variables, por variables económicas, sociales, religiosas. Es decir, vamos a ir y vamos a ir a buscar información
de bancos, centros comerciales, iglesias, escuelas, universidades, centros de salud y cualquier otra cosa que a usted se le interese ver que hay en el país y que usted se puede traer de la web. ¿Me lo puedo traer por medio de qué? Pues me lo puedo traer por medio de plataformas como Google Maps, en realidad Google Cloud, que tiene muchísimas APIs para hacer diferentes cosas. Es tal vez como la más popular y una de las más eficientes, mas aún así no es la única. Hay complementos para Google como Import from Web y existen otros más, donde por algún periodo uno tiene un licenciamiento gratuito y entonces yo puedo irme a Google Maps, utilizar una API, en particular una API particular para temas de mapas, donde entonces él básicamente me puede hacer un barrido de alguna zona o alguna región determinada. Y por eso aquí se mostraba este círculo, porque hay diferentes maneras de cómo él va a ir a traer esa información y una de ellas es construir círculos. Yo puedo hacer un recubrimiento de círculos de una zona y él va a ir y en un radio determinado va a ir a hacer búsquedas de variables que yo le diga. Donde, aunque no es un objetivo de este trabajo, me devuelve un sinfín de cosas. O sea, me va a decir, ok, en la ubicación tal de Liberia con un radio de 5 kilómetros, devuélvame todos los bancos, universidades, iglesias, etcétera, que hay ahí. Él me va a traer eso, me lo va a devolver con un rating, me va a devolver fotos, me va a devolver la ubicación que tiene cada uno de esos lugares, que para temas de nosotros lo más importante, el lab long que tiene, y otro montón de cosas más que uno puede leer en la documentación de Google y que, como les dije, dependiendo del trabajo que uno quiera hacer, le va a ser útil. Por ejemplo, recuerdo una experiencia de un chileno que él trabajaba en una unidad similar y él se traía esto, pero ellos querían hacer una ruta de recomendación turística en una zona particular de Chile y lo hacían también utilizando APIs de Google. Import from Web, que es la otra que mencioné, hace algo similar, pero es básicamente un complemento en Google Chrome que se pega una sola vez a Google Sheet y tal vez tiene un poco menos de alcance, pero que también da resultados similares. Eso es un montón de datos que usualmente quedan almacenados en un JSON, porque imagínense en construir círculos, sobre todo Guanacaste o todo Costa Rica. Eso depende del radio que yo quiera construir y hay muchas cosas ahí que uno puede explorar. Puede ser que haya zonas del país donde no me interese porque no hay nada a priori, pero en algunas otras de repente necesito círculos más pequeños para estar un poco más detallados. Lees que esa data, aquí estábamos hablando de clasificación de distritos. Entonces la idea es que esa data, yo necesito hacer un conteo, por lo menos dentro del objetivo puntual de lo que nosotros queríamos hacer. Queremos hacer un conteo de lo que encontramos y asignarlo a un distrito. Se puede asignar un distrito, un cantón o una provincia. Pero lo que nos interesa es ir a un grado de granularidad pues más profundo. Entonces hay que hacer una limpieza de datos, hay que hacer un conteo. Aquí lo interesante es que hay que calcular distancias geoespaciales, utilizar métricas que no son las usuales. Y pues al final de cuentas queda una tabla de resumen que obviamente es muchísimo más amplia que esta que está acá. Pero, y por cierto, algo muy importante. Para hacer esta asignación de ese conteo de cada cosa que yo encuentro en un distrito, existen los polígonos de cada distrito que tiene Costa Rica. El polígono sería el área cerrada, en una serie de puntos cartográficos ya previamente establecidos, con los cuales yo puedo decir, este banco pertenece a este distrito porque hay un polígono ahí en el cual él está incluido. En otros países no necesariamente hay un nivel de profundidad tan bueno como en Costa Rica y uno quisiera ir todavía más, qué sé yo, quiero ver los barrios o los pueblos o cosas así, pero eso por lo menos dentro de lo que hemos investigado no existe por completo.
Existen algunas municipalidades que sí tienen de manera cartográfica esos polígonos así muy estructurados de sus pueblos y todo lo demás, pero no es data tan fácil de encontrar. Los polígonos a nivel de distrito sí se encuentran de manera gratuita. Distrito, cantón o provincia del país. Entonces, lo que se ve ahí es un conteo, ¿verdad? De lo recopilado en Google. En ese caso, Liberia tiene 5 distritos. Siempre, y para efectos de cosas que haremos más adelante, procuren fijarse en el que termina en 1, que suele ser el distrito principal, ¿verdad? Siempre, pero no necesariamente todo sucede en el principal. Liberia se puede ver que efectivamente hay una concentración, hay más variables aquí, pero para efectos de mostrar, lo quise mostrar más, se puede ver que efectivamente Liberia tiene una concentración muy amplia de estos servicios en el distrito central. Más fuera de él prácticamente no hay nada. Obviamente hay escuelas, pero otros temas no. Y ojo, que aquí cuando se dice bancos, por ejemplo, Google, ¿qué es bancos para Google? Cualquier cosa que alguien a la hora de registrar un lugar determinó que era un banco, puede ser un cajero, puede ser una mutual, puede ser una sucursal de cualquier agencia crediticia, hasta puede ser, no sé, una venta de tiempos que alguien quiso poner que era algo de tema económico. Ahí sí es cierto que estamos eh, supénditos de cómo la gente ingresa la información a Google. Obviamente habrá un margen de error que no podemos controlar. De hecho, cuando uno ve la data que Google le regresa a uno dice, mira qué raro, aquí dice que hay un bar. Y uno dice, pero ya no existe. De ahí son cosas que uno no puede controlar. Más aún así, para tener una aproximación a priori de algo, pues consideramos que es algo que puede ser útil. Está el de Nicoya, igual, una concentración. San Antonio es un distrito que está bastante cerca del centro de Nicoya, pero fíjense en distritos como Samara y Nosara, que son distritos altamente turísticos y que ven la concentración de estos servicios que tienen de manera similar Santa Cruz, que igual está el distrito central bien cargado, pero luego nos venimos a distritos como 27 de abril o Tempate, que me imagino que algunos nunca los han escuchado mencionar, pero que son lugares que están cercanos a zonas como Huacas, tal vez eso les suene más, La Garita, que han sido pueblos que debido a la explosión turística y de inmobiliario que hay en Tamarindo, al ser lugares tan caros, pero al existir tanta demanda de hospedaje y otros servicios, hay muchas personas que se han ido a vivir a estos lugares, lo cual ha provocado que tengan un crecimiento considerable. Eso para ver la tabla de resumen. Hasta acá bastante el trabajo de manejo computacional que se tuvo que hacer y sin mayor detalle, digo sin mayor detalle porque existen modelos de clasificación para datos geoespaciales que de momento no se han explorado, pero tomando esta tabla de datos cuantitativos, pues uno puede hacer un ACP y algún algoritmo básico de clasificación, siendo conscientes que tal vez nos podemos quedar en un mínimo local, pero que uno consideraría que no, para ver a grosso modo cosas que de repente uno podría esperar. Bueno, se hace un ACP y uno puede observar que con 2 componentes se representa más de un 90% de la varianza y uno esperaría tener aquí 2 componentes. En este caso los individuos serían cada uno de los distritos, donde hay algunos que viendo los cosenos cuadrados son bien representados y que entonces uno viendo el gráfico puede ver que efectivamente, yo les decía antes, fíjense en los que terminan en 0,1. Entonces, 1, esto es Liberia, creo que este es Santa Cruz, Nicoya, pero aquí hay otros que terminan en 0,1. Creo que el 11 es Avangares. Guanacaste tiene 11 cantones. Entonces, este primer número, el 5 es por provincia, 0,1 es cantón, 0,3 es cantón, 0,2 es cantón, y luego esto es distrito. Uno puede ver entonces aquí un agrupamiento de estos cantones, ¿verdad? Que fue algo que a priori vimos en la tabla. Por acá, con un comportamiento ortogonal,
Vemos otros de Santa Cruz, como, perdón, esto no es Santa Cruz. Sí, no, esto no es Santa Cruz. Este que está por aquí es Santa Cruz, que termina en 3, esto también que está por aquí. Y parece que entre estos dos grupos existe un comportamiento opuesto con respecto a esta componente, pero por acá también hay otro grupo fuerte de distritos que se anteponen a ellos, o sea, que no tienen mayor relación con respecto a estos dos, sino un comportamiento totalmente diferente a ellos. Y si vemos la representación de las variables, vemos cosas esperables, cosas como universidades, salud, iglesias, variables, no sé, educación, salud, fe. Tiene un comportamiento similar a hoteles, restaurantes, bares, por acá en medio, porque está centros comerciales. Guanacaste obviamente no abunda en los centros comerciales, pero centros comerciales no es necesariamente lo que uno se imagina. Y entonces uno puede ver que, ajá, efectivamente por aquí universidades, aquí está Liberia. Y sí, efectivamente, Liberia y Nicoya son de los, Liberia, Distrito Central, Nicoya, Distrito Central, son los lugares donde hay concentración de universidades en Guanacaste, al igual que los temas de salud. Mientras que estos por acá, yo mencioné algunos lugares de Nicoya y de Nicoya y Santa Cruz. No lo mencioné en la tabla, pero aquí también aparece un distrito de Carrillo, que es el distrito de Sardinal, que es donde está Playas del Coco y todo lo demás, que tienen un número muy grande de hoteles y cosas afines. Más otro montón de distritos aquí que no, pues, tienen mayor relación con este tipo de variables. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, ok. Ah, ok. Bueno, la calidad de la representación es bastante, en general es bastante buena. Y pues, bueno, luego se hizo, pues en R utilizamos un paquete ahí de clasificación para probar diferentes métodos y tratar de optimizar el número de clases. Uno esperaría que fueran 2 clases y efectivamente, ¿verdad? Eh, de varios métodos tirados a competir, pues 12 dicen que 2 es el número mejor de clusters y por ahí otros 8 que 4 debería ser un número, pero pues al final aquí compartimos una tabla donde hay pues agrupamiento en dos grupos, ¿no? La misma tabla que teníamos anteriormente, donde pues se ve lo que habíamos visto, ¿no? O lo que uno esperaría. En el clúster donde está el distrito de Liberia, pues tenemos el distrito central de Nicoya, tenemos a Sámara, tenemos a Nosara, tenemos el distrito central de Santa Cruz, Tempate, Cartagena, que eran las cosas por esperar. Obviamente la tabla tiene más distritos, pero para efectos de mostrarla nada más, pues quise compartir estos tres distritos a razón. La idea, como les decía, era, pues sí, que tal vez de repente queda en evidencia lo que uno esperaría, pero que a nivel de distritos, por lo menos no habíamos visto algo similar. Es datos que igual pueden ser cuestionables o refutables, pero pueden brindar una aproximación, ¿no? Que de repente puede ser útil. Y que la idea de esto no es que el trabajo se quede ahí, o sea, realmente, ¿qué hago yo con esto? No sé, pensemos en un modelo económico, en modelos, por ejemplo, como el que tiene la universidad para becas. ¿De dónde vienen los estudiantes? Si yo conozco en dónde está posicionado geográficamente un estudiante, puedo ligarlo a un distrito o inclusive puedo desbaratar los distritos y construir yo mismo círculos de cierto tamaño porque yo considero que hay cierta convergencia de ciertos factores y puedo estar asignando personas a esas áreas como tal. Claro. No sé, creo yo que las oportunidades de hacer cosas interesantes con este tipo de datos son útiles, pues son muy amplias. Es cuestión tal vez de entrarle ahí y como dije anteriormente, son datos de uso gratuito.
Eso sería mi trabajo. Gracias. Sí, mi pregunta es, ¿de dónde son los datos en términos de ubicación? Si le están tomando como por latitud y longitud. Y más que todo lo pienso porque yo estoy desarrollando un modelo en donde quiero determinar las distancias más cortas que debería de recorrer alguien para que un modelo de optimización, bueno, llegar a un modelo eficiente de optimización. Entonces, si esto se puede utilizar de alguna manera para poder determinar distancias cortas en Google Maps o si las distancias que está considerando, creo que dijo lo del perímetro, es una distancia en línea recta, ¿verdad? Porque creo yo que no es lo mismo ir de aquí a San José que San José a la frontera en términos del recorrido que se está realizando. Entonces, sí, por ahí va mi duda, más que todo como en los datos, de dónde podría yo utilizarlos. Exactamente. O, o qué tratamiento le podría dar a los tipos de datos que usted utilizó para poder yo llegar a determinar una ruta. Bueno, sí, ¿verdad? Tratando de ser lo más sincero posible, ya Google tiene una API de distancias entre puntos, que es eso que usted está modelando. E inclusive tiene una API que optimiza distancias, pero obviamente hay un algoritmo detrás que uno no puede saber. Usted sí puede acceder a temas puntuales de distancia entre puntos. Lo que nosotros hicimos, y es una implementación computacional que se llevó un rato, eh, porque es, bueno, nosotros corrimos esto en R y pues nos pegábamos al servidor de Google. Hicimos una construcción ahí, una manipulación de la API que existe documentada para traernos toda esa data, que era bastante data. Porque Google, cuando usted le manda un request, él le tira, siempre le va a tirar un mínimo de 20 resultados, mínimo, aunque no encuentre nada en un área determinada. Él se sale de esa área y te dice, aquí hay 20. Entonces no es tan simple como decir, estos 20 están en este círculo. Si él no encontró nada, él se va, se sale de ese círculo. Pero en realidad a nosotros no nos importaba, porque lo que interesa es que cada uno de esos lugares que él le devuelve, uno tiene la latitud y la longitud. Entonces, con la latitud y la longitud, calculábamos distancias. Yo lo mencioné, ahí se utilizó una distancia geoestadística. La distancia de Vincent elizoidal fue la que se utilizó particularmente, pero hay otros dos tipos de métricas más que son las más usadas para calcular ese tipo de datos, ese tipo de distancias, perdón, porque no puede ser la distancia euclidia, ¿verdad? Ya las particularidades que usted menciona, como la ruta que seguiría alguien para efectos de lo que nosotros hicimos, no le funcionaría porque no consideramos por dónde pasa alguien. Simplemente la distancia entre dos puntos, pero es para un tema de asignación y decir, usted pertenece aquí. Entonces, puede ser que la data le sirva en algún contexto para lo que usted necesita hacer. No sé si con eso. Gracias. Sí, mi consulta es básicamente con respecto a, más que toda información, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para extraer los datos del API, digamos, pero dadas las restricciones que tiene Google para pagar? Porque Google te pide pagar, digamos, por la cuota, digamos, del... Ajá, exacto. Sí, sí, digamos, porque igual para ahora de mapear digamos, y porque yo una vez intenté también extraer el tema de las rutas, ¿verdad? De hecho, el algoritmo que usa Google se llama A-Star, digamos que es para construir el camino más corto entre dos puntos, básicamente, bueno, esa una cosa ahí no importa. Pero digamos, mi pregunta es eso sobre todo el tema de los costos. El tema de los costos, ¿cómo lo hicieron?
o si fue que fueron como poco a poco recolectando, o digamos cuál fue la mecánica, sí. Perdón la palabra, los chanchos, pero leyendo muy bien la documentación de Google, les voy a comentar, efectivamente Google le ofrece $200 gratuitos. Hay que leerse muy bien la documentación. Resulta ser que nos ponemos a darle, sabíamos lo de los $200 y según nosotros habíamos calculado bien lo que estábamos haciendo. Y cuando vemos, dejamos eso una noche y al día siguiente eran como $400. ¿Qué pasó, verdad? Algo, hay un parámetro insignificante que no consideramos. Por dicha la gente de Google como que saben de que hay gente torpe detrás de esto. Y uno les escribe y ellos muy atentamente le dicen, ok, está bien, se lo podemos perdonar una vez, pero que no vuelva a pasar. De, de hecho, ellos nos colaboraron para decir, "Vea, aquí había un error en esto". Entonces lo que hicimos fue crear diferentes cuentas de Google. Podíamos hacer eso porque nosotros antes de mandarle aleatoriamente, o sea, nosotros no fuimos aleatoriamente, nosotros ya teníamos una tabla de puntos donde íbamos a buscar. O sea, nosotros primero creamos un recubrimiento de círculos, es más, nosotros lo hicimos para todo el país. Hicimos un recubrimiento de círculos de radio de 1 kilómetro para todo Costa Rica. Entonces, para cada uno de esos círculos teníamos su latitud y su longitud. Entonces, usuario, usted, encárguese de esto, este otro, de otros, y ahí déjelos ahí. Luego era unir las tablas, bueno, los JSON, y empezar a trabajar esa tabla. Pero digamos, yo por eso en algún momento lo decía, es gratis dentro de comillas. Para algún tema, no sé, un experimento académico, cosas así, uno puede trabajar zonas más pequeñas y no tener que hacer eso. Pero ahí con algún chanchullo. Bueno. Sí, creo que los datos son sumamente útiles para lo que se quiere. Yo había trabajado un poco esta parte, pero más que todo con web scraping en Python. Y había tenido ese problema que mencionabas de que una persona pudo decir que una casa era un banco y Sí, me salía como zona comercial, ¿verdad? Tal vez algo es más que todo em, que he tenido como también la parte de Python, lo que me dice a mí, ok, busco bancos en Guanacaste, pero después de buscar ya vienen las sugerencias y las sugerencias es lo más cerca de Guanacaste. Entonces ya se sale de mi zona de confort o la zona que estoy buscando. Entonces ese tipo de problemas tal vez es la que no he podido darle una solución. por eso lo de los polígonos. O sea, si tú te dejas el latblock de cada uno de esos lugares, con el polígono, tú le dices, bueno, no, todo lo que esté adentro de este polígono, Python, si R tiene, Python tiene que tener funciones para determinar si un punto está dentro de un polígono, ¿no? Entonces ya limpias y todo lo demás queda por afuera. Excelente. Creo, ¿verdad? ¿Aló? Sí, la siguiente charla vamos a tener el placer de tener a Edgar Hernández Ávila, quien nos va a hablar sobre cuantificación de la incertidumbre de un índice de bondad de ajuste geométrico. Buenas tardes. Bueno, este tema es parte de representa la tesis mía que hice para la maestría de métodos aplicados en la UCR, que acabo de exponer en noviembre del año pasado, entonces está fresquito el tema. Eh, este no tiene así. Ah, bueno, ok, ya.
Bueno, como resumen, eh, lo que se quiere es de este índice de bondad de ajuste geométrico, que ahorita vamos a explicar qué es, le vamos a dar una validación estadística más que todo. Vamos a ver que es un proceso con un patrón completamente aleatorio, que de hecho se basa en eso, ¿verdad? En determinar si una nube de datos, una nube de puntos, representa un proceso completamente aleatorio, un CSR, o no lo representa. Y para eso vamos a ver que son complejos alpha shape, porque esa es como el alma de este índice geométrico, y con base en eso construir una prueba de hipótesis y después una envolvente global con, bueno, con estadísticos de prueba y utilizando ensayos Monte Carlo. Al final lo voy a explicar mejor con unos ejemplos teóricos y con unos ejemplos de conjuntos de datos existentes. Rápidamente, como antecedentes, estos tres autores en 2016 sacaron un libro que resumen de una manera muy clara los métodos estadísticos para identificar datos, patrones en datos espaciales. Y en 2022, el profesor Michael Solís, que está presente junto con Alberto Hernández, desarrollaron un artículo donde construyen ese índice de bondad geométrico, que es un mapa discreto que compara un proceso CSR con que ahorita lo explico, una nube de datos. Y ahí lo que yo hice entonces fue darle la validación estadística que ahorita les voy a explicar. Entonces, en cualquier nube de datos, ¿verdad? Uno puede identificar patrones como esto, digamos, esto es como un anillo. Y resulta ser, bueno, como todo el mundo sabe, no todo el mundo, pero el coeficiente de determinación a veces no detecta esos patrones. Por ejemplo, aquí en un anillo, si usted saca el coeficiente de determinación, le va a dar casi cero, pero es evidente que eso tiene un patrón. Entonces, de ahí la justificación de cómo hacer como un índice que sí identifique esos patrones. Entonces, vamos a explicar lo que es un alpha shape. Primero, las regiones de Voronoi, la región de puntos que está al menos tan cerca de un punto, o sea que digamos todos los puntos de esta región están más cerca del punto E que cualquier otro punto, en este ejemplo de 7 puntos. Y se divide el plano, ¿verdad? Y sí, bueno, en este caso son 7 regiones que son convexas porque son intersecciones de semiplanos. Luego, centrado en cada punto, en este mismo ejemplo, vamos a proyectar un círculo de radio alfa, un alfa determinado. El alfa después se va a ir variando, pero para este ejemplo se determinó un alfa, se interseca con la región de Voronoi, y como es una intersección del círculo es convexo y las regiones de Voronoi son convexas, entonces son regiones convexas. Entonces, los círculos, bueno, las regiones que comparten bordes, digamos, entre ellas se conectan con una línea. Cuando se forman los triángulos, ¿verdad? Digamos, como en este caso, el CGC, el CGD, este triángulo se le puede calcular el área. Entonces, de esta manera, uno puede ir llenando a la manera, digamos, si uno va variando el alfa y lo haciendo más grande, se va a ir llenando digamos, la ventana de triángulos y uno puede ir calculando el área. Entonces es como que se va llenando el espacio vacío que hay entre los puntos hasta completarlo, y entonces vamos a hallar un registro de cómo es que se llena esa área. Luego, otro de los puntos que son trascendentales aquí es
que es un proceso con patrón completamente aleatorio. Y es un proceso de puntos o una nube de puntos en el cual están los puntos uniformemente distribuidos y de forma completamente aleatoria, como como dice el nombre, ¿verdad? Vamos a resumirlo como un proceso CSR. Y una característica importante es que el número de puntos que caen en la región tiene una distribución de Poisson. Y se le puede calcular su intensidad o su intensidad empírica. En este caso, digamos, la medida B es la medida de la ventana de observación. Y el número de puntos, de nada más contar los puntos que están en la ventana. Entonces ahí podemos sacar una medida empírica. Otro punto es que necesitamos saber cuál es la función de distribución acumulativa del espacio vacío de una nube de puntos. Entonces, en un proceso CSR precisamente es una relación que se parece a la fórmula de Poisson, es 1 menos C a la menos lambda, donde lambda es la intensidad del proceso por pi r cuadrado, donde r es el área del círculo, o sea, el radio del círculo donde no hay puntos. Entonces aquí ya entramos a lo que es el cálculo de ese índice, que básicamente lo que va a hacer es 1 menos el área del alpha shape entre el área de la ventana. Entonces lo que va a calcular es como una proporción del espacio vacío remanente en la ventana de observación a medida que el alfa, que es el alfa es el de los círculos que se va incrementando, a medida que este alfa aumenta, se va a formar entonces un mapa, no es una función, es un mapa discreto, porque los alfas se escogen a priori, o sea, no es una función continua. Y va a estar entre 0 y 1, porque el máximo valor va a ser 1 si el área no se ha llenado del alfa, y 0 si se llena todo el área, ¿verdad? Entonces, a razón de ejemplo, vamos a usar el mismo ejemplo que vimos la vez pasada de los 7 puntitos. Vean que para un alfa de 0.75, digamos, aquí si se imaginan que cada uno tiene un círculo aquí de 0.75 de radio, no se conecta a ninguna región, entonces no se forman ningún triángulo. Pero cuando ya el alfa llega a 2, ya se forma un triangulito, 2 triangulitos aquí. Cuando el alfa pasa a 2.3, se forman 5 triángulos. Cuando el alfa pasa a 3, ya se forman 7 triángulos. Después se pueden ir formando más triángulos, pero este es el máximo de llenado del área que se puede formar. Entonces se puede construir esta función, bueno, que este mapa, con la fórmula que les decía, que se mide el área de los triángulos, se calcula el mapa del alfa, que le vamos a llamar F alfa, que es 1 menos el área del alfa shape, dependiendo de cada alfa, ¿verdad? Entre el área de la ventana de observación, que la ventana de observación se saca con los puntos máximos y mínimos de la nube. Y se genera un mapa como este. El mapa teórico de un CSR en realidad es corresponde de manera discreta inversa, como dice aquí, a la función del espacio vacío. Entonces es básicamente esta función, que es una función que ahorita vamos a ver que es como así, ¿verdad? Entonces, entre más se parezca esta función a esa función teórica, entonces el proceso va a ser o no va a ser CSR. Entonces en el trabajo se usaron nubes de datos en 2 dimensiones. Para cada una se le calculó un F alfa para 100 valores diferentes de alfa. Se hizo una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis consiste en que cada una de las nubes de datos es un proceso CSR. Entonces se sacan 2 estadísticos de prueba
y se determina si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Luego de esto se genera una envolvente para ver, digamos, del proceso CSR, para ver si el proceso observado está dentro de la envolvente global. Los dos estadísticos de prueba que se usaron se llaman máxima desviación estándar y DCLF por las siglas de los autores. Son parecidos en realidad, pero este sirve más para hacer la envolvente, porque es un poquito más gráfico, y este es un poquito más preciso, tal vez porque está elevándolos al cuadrado. Es importante que el alfa que se usa no es el R de la distribución teórica. Entonces, para diferentes configuraciones, el alfa puede ir variando, pero existe una para un CSR en específico que se determinó, digamos, en el trabajo, y R es igual a un medio de alfa. Entonces, en lugar de aquí de usar este R, se usa alfa medios, y ya tenemos la función teórica de un CSR, que ahorita voy a explicar. Y también, en lugar de usar la función teórica, también se podría usar un promedio de simulaciones, que más adelante voy a explicar. Ok, entonces, se utilizaron ensayos Monte Carlo. Son ensayos no paramétricos que simulan un evento cuando no hay una distribución probabilística conocida. Entonces se simula el evento varias veces para generar una distribución y saber digamos, cómo es el proceso. Los datos observados de cada nodo los vamos o se denotaron como X sub I, donde I es el número de la nube. Y las simulaciones se denotan con un superíndice de la 1 hasta la M, con la I. Eso ya es algo mucho para que no se confunda. El nivel de significancia de la prueba va a ser 1 entre M más 1. M va a ser el número de simulaciones. Entonces, para un nivel de significancia de 0.05, por ejemplo, se utilizan 19 simulaciones. Y se calculan los mapas de índices de onda de ajuste para cada una de las simulaciones y para los datos observados. Después, cada una de las simulaciones, ¿verdad? Se les calcula el estadístico de prueba, se saca el máximo del estadístico de prueba de todas las simulaciones y se compara con el estadístico de prueba de la nube que se observa. Si esta es mayor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si es menor, entonces no se rechaza. Igualmente se calcula un pi-value, un valor P, con la misma fórmula, ¿verdad? Y igual, si el pi-value es menor o igual a nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Ok, tal vez más fácil verlo con un gráfico. Entonces, esta es la envolvente que se quiere, digamos, construir, que se construyó para las nubes de datos. Entonces, la línea verde representa digamos, la función alfa de un proceso CSR teórico. Esa era la que era E a la menos lambda pi r cuadrado, o pi alfa medios al cuadrado. Las líneas punteadas rojas representan lo máximo mínimo que puede estar un proceso, o sea, digamos, si se sale un poquito de ahí, ya no es un proceso CSR. Si toda la curva negra, que es la de datos observados, cae dentro de toda la envolvente, entonces es un proceso CSR, de eso se trata. Y corresponde también con la prueba de hipótesis. Entonces, básicamente, pues la tesis se trata de construir esta gráfica o esta envolvente conjunto con su prueba de hipótesis para saber si esta línea que es los datos observados, el índice de los datos observados,
se sale o no de la envolvente, y entonces si se sale, sería que no es un proceso CSR, o sea que no es aleatorio. Ok, entonces, esto es un ejemplo teórico que se hizo, el ejemplo del anillo que les mostraba al principio. De este lado está la primera nube, pues obviamente tiene un patrón, es el patrón del anillo, y esta segunda nube no tiene patrón, o sea, esto sería un proceso CSR. Entonces la idea es que vamos a validar eso que hicimos. Si aquí se rechaza la hipótesis nula de que es un proceso CSR y aquí no se rechaza la hipótesis nula. Eso sería lo que tiene que, los resultados que uno esperaría. Y se hizo para varios cantidad de puntos, 30, 100, 500, 1000. Y se nota que, digamos, el resultado es el que se esperaba. Entonces, voy a tratar aquí de explicarlo mejor. Digamos, este T máximo, este es el estadístico de prueba de todas las simulaciones. O sea, es el máximo de todas las simulaciones. Las simulaciones de un proceso CSR. Entonces, este estadístico de prueba que es el observado es el estadístico de prueba que se le aplica, pero a la nube observada. Entonces, en este caso, X1 es la nube, la del anillo, y X2 es la nube que es un CSR. Entonces, aquí como este estadístico de prueba es mayor que el máximo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso, la nube número 1 no es un proceso CSR, que es lo que vemos aquí. O sea, está diciendo que esto no es un proceso CSR, o sea que aquí hay algún patrón. En cambio, en la nube 2, sería que no hay patrón ahí que uno pueda definir, o sea que los puntos están distribuidos aleatoriamente y uniforme, y entonces no se rechaza la hipótesis nula, porque el estadístico de prueba es menor que el máximo de los estadísticos de prueba. Y se calcula un valor P para eso, para saber con cuánta fuerza no se rechaza, digamos, por decirlo así. ¿Qué tan fuerte es el no rechazo de ese estadístico de prueba? Y se hizo para los dos estadísticos que les mencioné anteriormente, el MAD y el DCLF. Y se resume más claro, digamos, no tan numeral, pero más claro, en estas envolventes. Entonces, la envolvente de la nube número 1, se ve que que es la curva o el mapa de la nube de datos observada, se sale de la envolvente. La envolvente, esta es la teórica y estos son el máximo y el mínimo. En cambio, en el 2 siempre queda dentro de la envolvente. Lo importante aquí es que, por ejemplo, de manera gráfica a veces no es posible como verlo muy bien, pero entonces se ve en la prueba de hipótesis, porque las dos cosas son lo mismo. También se hizo un modelo lineal, donde estas nubes de datos presentan aquí un comportamiento lineal, este no tanto, pero sí un poquito más lineal, y este casi no tiene, pero tiene un poquito de comportamiento lineal. Y aquí se utilizó, en lugar de los datos teóricos, de la curva teórica, se utilizó el promedio de las simulaciones para construir la envolvente. Y vemos, por ejemplo, que aquí no debía haber ocurrido esto, porque digamos, este mapa debería ser siempre decreciente, pero como son simulaciones y son promedios, a veces, como son promedios, a veces puede tirar para arriba, entonces puede dar datos, o sea, como formas que no son las que debería tener, y por eso es que tal vez usar el promedio de las simulaciones no es tan bueno como utilizar tal vez la curva teórica. También se utilizó este otro modelo que era poner aquí un cuadrado lleno de puntos y dejar un hueco en el centro, sin puntos, un espacio vacío.
y se fue reduciendo el espacio vacío, o sea, el radio de ese círculo, para ver hasta cuándo se podía detectar un patrón. Y se compararon los estadísticos de prueba aquí y se ve que detecta un poco mejor los patrones porque detectó los patrones hasta un radio un poquito más pequeño, hasta el punto 2. Y ahí, digamos, está el envolvente de que corresponde al radio interno de punto 5, que en este caso está dentro y entonces está diciendo que es un proceso CCR. Ya esto es un conjunto de datos sacados de internet, de automóviles, donde se compara el precio con 3 características de los carros: altura, largo y ancho. Y de aquí lo que se espera es que siempre hay un patrón lineal, ¿verdad? Y que se rechace todo. Pero resulta ser que si ustedes ven la escala de valores, aquí esto varía, o sea, la escala es muy diferente a la escala de las características. Entonces, aquí se genera que no rechazó en la altura y el ancho. Debería haberlo rechazado, porque hay un patrón lineal. Pero si uno lo hace, le saca el logaritmo a esta componente del precio, entonces ya se rechaza. Entonces es importante que las nubes de datos tienen que tener, tal vez no tanto diferencia de escalas entre sus variables, porque puede afectar, puede ser como que hay un efecto ahí que no lo detecta. Por último, quisimos así como jugar con las posiciones de datos espaciales y entonces ploteamos aquí las posiciones de jugadores de una jugada Real Madrid contra el Barcelona en un gol de un partido ahí en el 2017, que era de James Rodríguez. Entonces los puntos blancos aquí representan al Real Madrid y los puntos azules al Barcelona, y este puntillo negro aquí es la bola. Entonces, bueno, aquí hay cuatro frames ahí y este es el gol que se metió. Hicimos varios ejercicios con esto. Uno de ellos fue como ver cómo se movían los jugadores y hacer una nube de puntos con eso, con el movimiento de los jugadores en la jugada, tanto del Barcelona como el Real Madrid, y ver a ver si había algún patrón en este movimiento de los jugadores. Y en este caso, aquí sí se detecta que hay un patrón, o sea que no es algo que está muy desordenado, sino que sí se mueven como un patrón definido. En conclusión, bueno, la función teórica aproximada, o sea, vimos que tiene mejores resultados que la función del promedio de simulaciones. La envolvente global, el CCR, que es el gráfico que les enseñé, es útil para visualizar, pero tal vez a veces es más preciso utilizar la hipótesis. Las dos usan la misma información, pero para cosas que están muy cerca es mejor utilizar la prueba de hipótesis. El estadístico DCLF tuvo un mejor desempeño que el MAD. Sin embargo, se recomienda utilizar los dos porque aquí lo que se hicieron fueron pocos ejemplos. En realidad pueden haber ejemplos donde el MAD sea más preciso. Entonces siempre hay que utilizar los dos. Y lo que les decía, las diferencias de escalas que pueden afectar los resultados. Entonces hay que tener cuidado con esas distorsiones en los gráficos. ¿Qué se pretende como avanzar en esto? Como trabajos futuros, calibrar ya las pruebas de hipótesis y los momentos globales, tal vez con modelos predictivos de Machine Learning, aplicar estos índices a más dimensiones, primero a 3, pues habría que construir un alpha shape de 3 dimensiones y jugar con eso, a ver cómo se puede manejar. Y también utilizar, aparte del CCR, o alguna otra característica, como una característica extrínseca o intrínseca de las nubes de puntos, y que uno pueda manejarlo de manera similar como se manejó como el proceso CCR. Eso sería. Muchas gracias.
En ocasiones cuando se tienen dos estadísticos, ¿verdad? Como ustedes tienen, a veces sumándolos se obtiene un estadístico que tiene un mejor desempeño que cada uno de ellos individualmente y también se conocen como, o sea, es posible determinar de alguna manera la distribución de ese nuevo estadístico. ¿Ese es el caso aquí o Sí, son diferentes, ¿verdad? Porque uno es la desviación absoluta y el otro es como la diferencias al cuadrado. Entonces, como que sumarlos como que no hace como no tiene como mucho sentido, pero se podría probar, pero no son lo mismo, ¿verdad? no están en la misma escala? No, porque de hecho el segundo no se puede graficar, es la suma de cuadrados, de diferencias cuadradas finitas. El primero se puede graficar porque son valores absolutos. Entonces, las envolventes se hicieron solo con el primer estadístico. Con el segundo no se puede porque o sea, no es, como le digo, no se puede graficar de una manera así como ver la diferencia al cuadrado es como en realidad ese segundo es como una integral pero discreta. Es como el área bajo la curva de una función cuadrática de las diferencias. Pero digamos, sumarlas sí no, porque son muy diferentes. Ok, y me imagino que o sea, sí, hay procesos que son invariantes bajo traslaciones, pero que no son el proceso, ustedes le llaman CSR, ¿verdad? Creo que yo lo conozco como proceso puntual de Poisson, eh, pero en un caso como esos, como un retículo uniformemente espaciado, pero que no siga la distribución esa, la prueba va a rechazarlo o va a... Sí, no lo probamos, pero en realidad si no es uniformemente, o sea, si no es aleatorio, Sí es uniformemente sí es distribuido y uniforme, sí es pero no, aleatorio, pero no es el proceso de Poisson. sí todavía habría que No, probar, o sea, no lo probamos en realidad. Porque ok. el proceso de Poisson es que sea aleatorio y uniforme, Ujú. pero en una retícula habría que ver, porque ya la retícula creo que no es tan aleatoria. Sí, bueno, pero se puede aleatorizar. Ujú. En ese caso, Alex, el proceso sí falla, o sea, tiene forma, porque no sigue, o sea, la distribución del espacio vacío no va a ser exactamente un proceso de Poisson homogéneo, que es el que se está pensando. Digamos, es básicamente eso. O sea, sería pues un proceso más binomial, tal vez, o algo parecido, pero no sería un... Sí, digamos, si vos tenés una retícula de puntos, falla. O sea, es decir, no va a ser aleatoria. No importa, porque el alpha shape lo que va a determinar son los triángulos que están conectados, digamos, en cada uno del objeto. Entonces, va a ser siempre algo con forma. Con la forma de la retícula, aunque esté movida, digamos, bajo la traslación. ¿Verdad? Bien.